Así que... Pero me ha quedado perfecto. Dios, no está grabado. Guten Tag, damas y caballeros. Capitalismo. Capitalismus, creo que se dice en Deutsch, en alemán. Bueno, señores, este pensamiento se lo dedico a mis abuelos muy comprometidos con la causa comunista, a mis abuelos tanto en España como en Cuba, muy implicados, incluso en acciones de guerra, de combate, en activismos, en tantas cosas. Todos ellos yo pienso que tenían una buena intención y buscaban el bien para ellos, para su familia y para sus pueblos. Se da la circunstancia que hasta donde sé no estuvieron satisfechos con los resultados de la lucha, con el fin de lo que se consiguió. Y bueno, se lo dedico a ellos y por otra parte también a los jóvenes europeos, jóvenes españoles que están ahora mismo o han salido, tienen las influencias de las universidades. Desgraciadamente, tengo que decir que cuando conozco a un joven universitario y hablo con ellos, no veo en ellos un sentido de investigación, no les veo como unos investigadores, tampoco les veo como unos analistas puros. Veo en ellos unos mensajes que repiten, algo de análisis pero bastante limitado y muchas veces poco rigor en lo que dicen, poco rigor. Voy a analizar el tema del capitalismo porque siento que es una de las cosas centrales que es importante explicar para poder desarrollar un pensamiento innovador y poder cambiar lo que tengamos que cambiar como jóvenes o para que haya una mejora en algo en lo social. Bueno, a continuación voy a hacer una serie de contrastes, de comprobaciones, de algunos datos, algunos puntos de vista históricos o simplemente cosas que se ven en la sociedad para intentar analizar esta idea del capitalismo, ¿no? Una cosa que diría ahora mismo sería, ¿qué pensaría un joven que viviese en los tiempos del Imperio Romano todavía, en esa época tan cruel, con un imperio tan bien organizado, con una máquina militar tan fuerte que oprimía a tantos pueblos en Europa, que imponía sus impuestos, que dominaba, ¿no? Probablemente un joven en esa época podría decir que absolutamente todos los problemas que tenía su pueblo era producto del Imperio Romano. El Imperio Romano trajo mucha crueldad, trajo algunos avances,
trajo una cultura con ellos y muchas veces se mezclaron los pueblos, ¿no? También con el pueblo romano. ¿Qué pasa? Que el Imperio Romano desapareció y todas esas crueldades, todo eso que sucedía, toda la lujuria, la barbarie, las malas costumbres, la falta de justicia, la opresión, todo eso continuó. Continuó después con otros nombres, con otros reinos separados, con otras maneras, con otras costumbres, con otros pueblos que no tenían nada que ver con el romano. Todo eso continuó. Quiero decir que con esto y con otros muchos más ejemplos, y bueno, por supuesto también no es tampoco la crueldad no es una cosa propiedad de los europeos. La crueldad existió también en China, en Asia, en el centro de Asia, en América, con los imperios incas y aztecas. No es una condición europea. La masacre, el abuso, la opresión no es no es de carácter europeo solamente. Entonces, todo esto tiene un denominador común y es la propia conducta humana. Entonces, cuando alguien dice hoy en día que el capitalismo es el que nos hace ser malas personas, el que domina todos nuestros pensamientos, el que no nos deja progresar, eso creo que no es así exactamente. Por encima de todo creo que, aparte de cualquier ideología, cualquier paradigma ideológico, cualquier ideología por fuerte que sea, al final el carácter de la persona, sus experiencias, una mezcla de factores biológicos y de educación, de mezcla de culturas, de muchas cosas, hace que el carácter sea más fuerte en la conducta muchas veces. Aunque por supuesto está influenciado por las grandes ideologías que estén en ese momento. Pero no se puede culpar de todo a esas ideologías. ¿Cuántas personas entre nosotros son realmente creyentes, son realmente creyentes, son idealistas hasta el fondo? ¿Y cuántas personas de nosotros, si nos podemos observar, han elegido una ideología porque les conviene simplemente? ¿Cuántas personas son religiosas o son demócratas o son religiosos o son tantas cosas porque les conviene? Nada más por eso. El desequilibrio de poder en las oportunidades. Hay unos recursos, hay un empuje, hay un avance técnico, hay un desarrollo, hay quien se esfuerza más que otro, hay quien es más acertado, otro es menos acertado, hay quien es violento, hay quien no. Entre todo el funcionamiento, digamos, de una sociedad, hay quienes alcanzan un poder y hay quienes viven en la miseria más absoluta. Entonces, esta diferencia
a lo largo de la historia lo podemos estudiar, no es un secreto, por muchas fuentes lo podemos ver. En la antigüedad, en la historia moderna también, en el medievo. Esto ha ocurrido siempre. Ha habido enfrentamientos, se me ocurre que podemos pensar en algo, un clásico de un enfrentamiento así, la rebelión de los esclavos en Roma, por ejemplo. ¿No? Esclavos de pueblos diferentes que eran sometidos, que eran tratados de una manera terrible y que se rebelan contra Roma y se vengan de sus esclavistas. En ese tiempo, ¿qué justificaba eso? La esclavitud. Sí, la esclavitud, y después fue otra cosa, y siempre hay una excusa, pero al final las personas que tienen poder se van aislando de la sociedad, a menudo. Es una tendencia que cuando pasan varias generaciones se van aislando, se van volviendo muchas veces, no siempre, se van volviendo cada vez más insensibles hacia la población, van siendo más conservadores, van intentando a toda costa conservar lo que tienen. Es una obsesión conservar lo que tienen. Y van dejando, por así decirlo, morir al resto de la sociedad, o la ignoran, o no están mirando muchas veces porque ellos progresen también, ¿no? Evidentemente hay muchas personas que tienen poder, que son disciplinados, que tienen una cultura del esfuerzo, que luchan por los demás, que no hacen la vista gorda, que se esfuerzan porque sus pueblos adelanten y no se queden en la miseria. Pero bueno, sí se observa esa tendencia. Un suceso histórico muy interesante en este sentido es, si recordáis, los reinos musulmanes en España, cuando tomaban el poder en batalla, en guerra, formaban un reino, establecían unas condiciones económicas, cobraban sus impuestos, establecían en buenos puestos a sus familias, y pasaban años y cada vez vivían mejor, con mejores lujos, y al tiempo venía otra tribu del norte de África, curtida en el desierto, endurecida en batallas, llegaba a España y les arrebataba el poder totalmente. Y a esa tribu que había conseguido eso y que tenía el poder, volvía a establecer sus condiciones, a tomar su poder, a tomar los palacios, a tener su corte, a tener todas sus comodidades, y volvía a ser derrocada por otra tribu que venía del norte de África, endurecida y tal. Y eso ha pasado una y otra vez. Hay muchísimos ejemplos de eso. Y bueno,
volviendo a lo que decíamos antes, de todo lo que nos pasa ahora mismo en la sociedad, bueno, no de todo, pero de muchísimas cosas, hay ejemplos muy claros que ya sucedieron durante la antigua Grecia, durante el Imperio Romano, antes en la cultura egipcia, pero es que además están en toda la mitología egipcia y griega, están ahí, no son un secreto. ¿Cómo nos comportamos? Se repite una y otra vez. Cuando un estudiante universitario ve un acto de crueldad, de desprecio, de desprecio por sus contemporáneos, no entiendo la justificación solamente en un sistema político, cuando es una condición que ha venido es un problema, es un agravio, un dolor que ha sufrido la humanidad desde hace miles de años. ¿Qué sucede con esto? Esto me parece algo muy peligroso porque nos desarma totalmente. No ponemos atención al carácter de las personas, no lo suficiente. Si uno piensa que un sistema es el problema de todo, entonces como si fuésemos autómatas, como si la economía no fuese la decisión de cada persona en cada lugar del mundo, en cada momento. Cada decisión influye en todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. No somos autómatas. Estamos influenciados, sí. Hay muchas cosas que nos pueden perturbar, que nos pueden condicionar la conducta. Pero no es el 100%. Tenemos una responsabilidad todos. No es así. ¿Cuántas personas de ideologías, vamos a decir, fuertemente religiosas, en religiones diferentes a la católica, comunistas incluso, cuántas personas no viven exactamente como lo que se critica de un capitalista? ¿Cuántos líderes comunistas no han tenido una vida absolutamente colmada de riquezas, de lujos, de caprichos, mientras sus pueblos se morían de hambre o no tenían libertad, mientras gastaban tantísimo en los ejércitos descomunales, ¿no?, diseñados para controlar a su propio pueblo? Esto no quiere decir que esté haciendo una defensa del capitalismo. No es una defensa del capitalismo. El sistema o las condiciones en las que vivimos ahora mismo son lamentables en muchos puntos, que son para mí muy criticables. Para empezar, ni siquiera lo que dice la teoría, vamos a decir, liberal, se cumple para nada, porque ni siquiera es eso. Lo que está detrás son otros factores, es el egoísmo, son las mismas cosas que llevan haciéndonos daño desde hace miles de años. ¿Acaso en Europa se puede salir a la calle con algo que uno produzca
y venderlo en cualquier calle. Se puede comerciar sobre hay facilidad para comerciar, hay facilidad para abrir una nueva empresa de un día para otro. No la hay tampoco. No estamos en esas condiciones tampoco. Tampoco quiero dar un mensaje de pesimismo ni de que el mal ya lo tenemos dentro y que es imposible deshacerse de él, y de que es nuestra condición y nuestro destino y todo está ya escrito, y que somos así de miserables y de faltos de valores, y que todo va a ser una desgracia, pase lo que pase. No pienso eso, pero está claro, yo lo veo muy seguro que a la sociedad se la alimenta, se la cambia de otra manera. No se puede seguir a un hombre que alza una bandera del color que sea y que promete las cosas más hermosas del mundo, y solo su palabra ya valga todo, y nos despreocupemos de todo y ya está. Así no avanzamos. Han habido varios puntos en la historia que pueden ser muy positivos en el progreso de la humanidad, y pienso que uno de ellos podría ser, por ejemplo, la conciencia de que esclavizar a otro ser humano sea algo deplorable, algo inaceptable. Eso, la conciencia colectiva de que eso es inadmisible, eso lo considero un avance permanente, que ha calado, y aunque ocurra en algunas zonas en el mundo, aunque alguna vez pase, aunque de una manera solapada se haga, pero es un logro que se ha comprendido hasta el fondo por la mayoría de las sociedades, que eso no se puede aceptar. También pienso que lo es el sentido de igualdad de los individuos, todos los pensamientos en ese sentido del periodo de la Ilustración, que fomentan, digamos que construyen una serie de argumentos que apuntalan el derecho de las personas a ser consideradas como iguales, y que eso conlleva también todas las ideas también democráticas que garanticen por lo menos el principio de que tenemos el derecho a hablar, a expresarnos de manera gráfica, a discutir, a decidir sobre nuestras sociedades, a decidir sobre una nación,
a decidir sobre nosotros mismos, todas esas cosas tan importantes. Más allá de todo esto, antes mencionado, ¿qué puedo pensar, qué puedo decir a las universidades? Las universidades que enseñan a no entender. Quizás es más útil no saber algo, pero tener las herramientas para desarrollar una capacidad de análisis, de investigación, de revisión, de seguridad, un método científico. Eso es infinitamente más importante que una información dudosa, una conclusión prefabricada. Es un fracaso. Es un fracaso tremendo de las universidades. De muchas de ellas pienso que cuántos profesores de esas universidades son personas que realmente sienten lo que dicen, que si les va la vida en ellos, si tienen una pasión, algo fuerte, algo verdaderamente motivador, algo que les salga de las entrañas, que no lo entiendo si veo esos resultados, si veo los resultados que veo en los estudiantes. Cuando no entienden algo, no les escuchas decir, voy a desarrollar un experimento para intentar arrojar luz sobre esto. No dicen eso. No dicen eso. Claro que también podéis decir que se puede pensar que todo esto lo han malogrado antes ya los profesores de los colegios. Bueno, ellos también tienen su responsabilidad. Entonces, en este contexto, sin una herramienta fuerte de control del conocimiento, sin un rigor, sin una metodología de análisis fuerte, sin ese espíritu de exploración, esa audacia, sin eso, cada vez el error es mayor, cada vez el error es mayor, va aumentando. ¿Por qué no existe el rigor ni el sentido científico en el aprendizaje o en la teoría filosófica? ¿Por qué? No se está acostumbrado tampoco. ¿Cuánto tiempo tarda un profesor en primaria, en secundaria, en segundo de la ESO, en tercero, en cuarto? ¿Cuánto tarda en plantear una interrogante y inmediatamente dar la respuesta y
y mandar 20 ejercicios para que se quede grabada la respuesta. Así funciona. Así queda anulado totalmente, disminuido al mínimo la capacidad de análisis, la capacidad de concentración. El desarrollo de la pasión por el conocimiento, mutilado totalmente. Así se continúa sin investigar, se habla sin base, sin rigor. Es como si la universidad estuviese tomada por teólogos, por ilusionistas, por personas que le deslumbra cualquier idea fantástica y ya está, y no lo desarrollan más. Por imitadores, quizás. No deseo ofender a nadie. Estoy seguro de que hay fantásticos profesores también en las universidades. Pero los resultados lamentables en muchos casos están ahí. Y los que no son así tan virtuosos, entiendo que serán parte de la culpa. El capitalismo, esta gran palabra, el capital, como si todos estuviésemos hipnotizados por el valor monetario, por unas monedas, por unos billetes mágicos. Este capital, por supuesto, hace también un paradigma, un estado en base, un punto de partida que condiciona muchas cosas. Pero en ello participamos. No hay ninguna ideología que dure más que un tiempo despreciable, por así decirlo, si no está apoyado por esas conductas primarias, por esos caracteres que siguen actuando de la misma manera, de manera muy parecida, hace miles de años, hace cientos de años, hace 50 años y ahora, en este momento. ¿Qué sucede en la psicología humana? ¿Qué sucede cuando un niño o una niña se encuentra en un ambiente en el que y con sus propias capacidades, sus particularidades y comienza a manipular a todos a su alrededor desde tan
pequeños y va creciendo y va elucubrando cada vez más cosas y acaba teniendo un saber hacer del mal que se convierte en una sociedad tan poco preparada para hacerle frente en alguien casi implacable, y no le prestamos atención a eso, no le prestamos la suficiente atención a los caracteres, a las características de cada persona. Cualquier gestor de cualquier organización, incluso por supuesto también los psicópatas, los dictadores, los psicópatas y dictadores, en fin, y los que no lo son y los que no lo somos también. Si vamos a diseñar el funcionamiento de una organización o vamos a intervenir en una organización, observemos que siempre vamos a tener en cuenta la personalidad de cada uno de los individuos. ¿Quién es apropiado para cada cometido? ¿Por qué? Su carácter, su expresión, su conducta, su preparación, su intelecto. Así lo vemos. Es todo tan complejo y es un crimen y nos deja desarmados el simplificar las cosas tantísimo, demasiado. No se puede atribuir todo el derrumbe de lo moral, toda la corrupción, el desdén por los demás, la hipocresía, la ignorancia, el egoísmo. No se puede atribuir todo eso a un sistema político. Estamos hablando del capitalismo, pero tampoco se podría atribuir al comunismo, ni a un sistema regido por el islamismo o por cualquier otra religión que tomase el camino más radical. No puede tener esa justificación, es insuficiente. Un sistema, una utopía, una idea, una ideología, nunca puede justificar toda la conducta. Muchísimas gracias. Vielen Dank. Un abrazo a todos. Liebe, no sé.